Mi nombre es Anayao. Me quiero referir frente a la situación, a los hechos que sucedió el día 7 de enero, cuando vimos el día que se lee el veredicto sobre la situación, sobre el asesinato del Huaychafe Camilo Catrillanca, cuando hoy día vemos al subsecretario Gali refiriéndose todavía sobre esta situación. No podemos quedarnos en silencio, tenemos que salir a responder, porque no podemos permitir que hoy día, cuando el gobierno planifica no solamente una invasión desde el punto de vista militar a las comunidades, concretamente a la comunidad de Temucuicui, sigamos aceptando que se nos sigan tipificando, así como se nos ha tipificado históricamente que el pueblo mapuche es un pueblo conflictivo. Últimamente se ha colocado el concepto de terrorismo, ahora se está colocando el tema de narcotráfico y se está colocando de crimen organizado. Por lo tanto, aquí el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y el conflicto lo ha provocado el Estado de Chile frente a los conflictos que ha provocado invadiendo nuestros territorios, invadiendo a nuestras comunidades. Por esa razón hoy día se justifica planificando no solamente montaje, no solamente asesinato. Hoy día tenemos que repudiar enérgicamente cuando el día 7 de enero toman detenida a Guacolda, de 7 años, una niña inocente, hija de Camilo Catrillanca, cuando toman detenida a la viuda de Camilo Catrillanca, cuando toman detenida a la madre de Camilo Catrillanca. Aquí hay un crimen planificado hacia una familia, y si está planificado hacia una familia, está planificada al pueblo mapuche, y eso nosotros no lo podemos aceptar, sobre todo cuando somos madres, sobre todo cuando somos nietas. No se puede permitir este tipo de amedrentamiento en forma sistemática y que se nos siga haciendo a nosotros. Por eso hoy día he querido salir a responder frente a esto. Ya basta, el gobierno tiene que responder, si no está capacitado de responder, que dé el paso al lado, pero que no nos siga provocando, que no nos siga invadiendo militarmente, porque no se puede justificar 850 efectivos de carabineros, de PDI, militares, llámense lo que quieran, cuando van a asaltar a una comunidad que ese día, donde están gran parte sola la comunidad. Los pocos que quedaron fueron adultos mayores, niños que quedaron, porque una parte de la familia o la comunidad se trasladaba a Angol para escuchar el veredicto sobre el asesinato del Huaychafe Camilo Catrillanca, y otra parte andaban vendiendo sus productos, y hoy día, sin embargo, se le acusa sobre esta situación. En ese sentido, no vamos a aceptar. Lo rechazamos, lo repudiamos rotundamente, y llamo que nuestras comunidades sigamos organizándonos, sigamos hablando sobre el queyugún, el ayudarnos entre nosotros los mapuches para poder defender lo que es nuestra identidad, defender nuestra agua, defender nuestras tierras y exigir justicia para todos los crímenes que han cometido hacia nuestro pueblo mapuche. Feimai.